Iglesia Cristiana Rejoice Altar de Adoración presenta Transformando tu Entendimiento junto al pastor Manny Benito. Y esta mañana el Señor nos dice, Dios lo detendrá. ¿Cómo que Dios lo detendrá? Amén. Así mismo hay de eso que tú estás pensando hacer fuera de la voluntad del Padre, escucha, Dios lo va a detener. Porque aquí venimos a hacer la voluntad de Dios. Esta mañana vamos a estar tratando un tema que de verdad disfruté tanto. Yo siempre disfruto cuando estoy preparando una prédica, disfruto mucho, pero es que esta historia hubo tanta revelación aquí, hubo tanto que averiguar, tanto que entender. There was so much in this word this morning. Esa revelación que trajo el Señor fue poderosa y vamos a concentrarnos esencialmente. La prédica va a estar girando alrededor de la voluntad de Dios versus nuestra voluntad. Y desafortunadamente la mayor parte del tiempo, escúcheme esto, desafortunadamente nuestra voluntad vence. Así es, y todos lo sabemos aquí. Mira, cuando dije eso, todas las cabezas bajaron, miraron para el lado, porque nos cuesta hacer la voluntad del Señor, nos cuesta a veces obedecer al Señor, porque nuestra naturaleza humana siempre nos lleva a un nivel donde pensamos, Señor, gracias, pero yo sé, yo entiendo, yo puedo resolver eso que tú me estás trayendo, porque yo soy tu hijo, y como tu hijo yo entiendo lo que me conviene a mí. Sí, cómo no, te conviene más de lo que dice el Señor que te conviene. Ahí es donde estamos fallando, y esta mañana yo quiero que hablemos, vamos a estar hablando con un trasfondo de nuestro querido Jonás. Y yo sé que todos conocemos la historia de Jonás y conocemos la supuesta ballena, que no hay tal ballena, es un pez grande, gigante. Esos son cuentos que le dan a los niños en la escuela dominical, pero la ballena no existe. La ballena está ahí en alta mar. El cuento de aquí es un pez grande, nos dice la palabra, ¿ok? Y entonces conocemos a Jonás. De pronto nos presentan a Jonás en el puerto donde este hombre está tomando una decisión que obviamente va en contra de la voluntad de Dios para su vida. Pero vamos a ver, yo les garantizo que muchos de los que estamos aquí nunca vimos el libro de Jonás desde el ángulo que lo vamos a estar viendo esta mañana. Así que todos pacientemente, porque esto es una prédica de esas que tenemos que de verdad amarrarnos el cinturón y esperar a que despegue el avión. Vemos que Jonás llega al puerto para tomar un barco, pero vamos a empezar de atrás hacia adelante en el libro de Jonás. Y vamos a comenzar hablando de lo que le sucede a Jonás hacia el fin de esta historia tan maravillosa. Dice Jonás capítulo 4, versículo del 1 al 5. Y Manolito, esta me la deja y después seguimos. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Imagínense, Jonás enojándose con el Señor, como algunos de nosotros en un momento determinado nos hemos podido enojar con el Señor. Y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Bueno, Tarsis hoy en día es España, para los que no conozcan. Tarsis es España hoy en día. Porque sabía yo, dice Jonás, que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense el nivel de enojo que tenía este hombre con el Señor. O sea, estamos hablando de cosas mayores. Quítame la vida, Señor, porque estoy tan molesto y enojado contigo. Y Jehová le dice, como siempre nos habla Dios de una forma tan peculiar. Él no nos habla incisivamente, muchas veces son preguntas. Y dice Jehová, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Haces tú bien ese estado de ira que tú estás llevando en tu corazón? ¿Eso es correcto hacia mi persona? En otras palabras, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ahora mismo estamos con una duda, pero vamos a regresar aquí. Yo empecé de atrás para adelante por una razón y después ustedes se darán cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Jonás se encuentra en el medio de dos opciones cuando llega al puerto. El Señor le había pedido que fuera a Nínive,
Nínive hoy en día es Irak. Que fuera a Nínive. Y este hombre, ya ven el enojo que él tenía, ahora vamos a explicar más adelante por qué. Y él llega al puerto y tiene dos opciones. O voy a Nínive o me voy a otro lado donde yo quiera ir. Y él decide, hay varias opciones aquí, yo me voy a ir a Tarsis. Yo me voy a montar en el barco que va a Tarsis y voy a huir del Señor. Escucha eso. ¿Quién con dos dedos de frente sabe que de Dios nunca vas a poder huir? Por más que tú intentes, por más que te escondas, por más que te pierdas, el Señor siempre te va a encontrar y el Señor siempre sabe dónde tú estás. Entonces aquí vemos a este hombre que se encuentra en el medio de estas dos opciones y es un hombre poderoso. Yo quiero que entiendan que Jonás, para los que no saben, Jonás era un predicador excelente. Jonás era un hombre de Dios que Dios usaba poderosamente. Imagínense ir a Nínive. Nínive es una ciudad de opulencia, una tremenda ciudad. Una ciudad que estaba próspera, estaba cientos de años adelantada comparado con otras ciudades de la época. Y este hombre, Dios lo envía allí, era un hombre usado por Dios de acuerdo a su voluntad, la voluntad de Dios. Y vamos a ver en la historia cómo Dios nos llama a cumplir nuestra agenda y nosotros desobedecemos y vemos que nosotros tenemos una mejor decisión. Nosotros tenemos una voluntad que el Señor nos permite, el Señor permite y respeta. El Señor respeta nuestra voluntad. Por eso nos ha dado libre albedrío. Él nos dice, tú tienes la opción, porque imagínense qué triste y qué aburrido sería que el Señor, que fuéramos robots y el Señor nos manejaba como una computadora, moviéndonos de acuerdo como Él quisiera. No, Él dice, yo te doy la opción. ¿Por qué? Porque todos estamos en un proceso de crecimiento y todos tenemos que caer y todos tenemos que fallar y todos tenemos que estrellarnos para que el Señor diga, tú ves que yo te dije, porque nadie escarmienta por cabeza ajena, dice el dicho. Y eso no es bíblico, eso es allá afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestros propósitos y nuestra voluntad. Y el Señor necesita que caigamos. El Señor permite situaciones como está permitiendo en esta historia para que Jonás entendiera cuál era su propósito divino, qué es lo que quería hacer el Señor en su vida. Y Él nos llama, Dios nos llama a cumplir su divina voluntad siempre, porque en su voluntad está la perfección para nuestras vidas. En su voluntad está lo que nosotros necesitamos entender y poder cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Todos tenemos propósitos divinos, iglesia, y aunque tú no lo creas, tú tienes propósitos divinos, tú tienes propósitos de reino. Entiende esto, iglesia, lo que a algunos nos toma más tiempo entenderlo, a algunos nos toma más tiempo ser revelado. ¿Por qué? Porque somos testarudos, porque estamos tan metidos en nuestra carne que no entendemos que el Señor nos quiere usar. El Señor necesita que tú te conectes con el llamado que Él ha puesto para tu vida. El Señor necesita que tú te conectes tu espíritu con su espíritu y entiendas los propósitos que tiene Dios para ti. Entonces tenemos que ver que mira, que aunque Dios es soberano, amén, todos lo sabemos. Dios es absoluto, amén. Dios es supremo por sí mismo, pero al llamarnos a hacer su voluntad, incluye en nosotros el derecho de hacer nuestra voluntad también. ¿Okay? Entonces, Él respeta esa voluntad, pero desafortunadamente el derecho de nosotros poder elegir muchas veces trae conflicto a nuestras vidas. Amén. Aquí está el primero que quiso hacer su voluntad en varias ocasiones y toma, como dice Raulito, y tácata, venga golpe, vaya golpe. Todos tenemos que aprender y entender que es a través de nuestros cabezazos que nosotros vamos entendiendo. Él nos da el libre albedrío para nosotros poder aprender, para nosotros poder entender que nuestra voluntad siempre va a chocar con la suya y ahí se va a provocar el caos. Iglesia, porque es un caos. Iglesia, no nos engañemos. Bueno, yo hice lo que yo pensaba, y me salieron las cosas mal, pero yo sé que no, te salieron las cosas mal, no, te salieron las cosas horribles y estás atrasando el proceso de Dios para tu vida. Te salieron las cosas tan mal que caíste en un hueco que te va a tomar 5 años recuperarte, por ejemplo. Tenemos que entender que nosotros tenemos opciones, pero tenemos que orar por esas opciones. ¿Cuántas personas vienen a mí? No, pastor, porque yo quiero, escuchen, yo quiero irme para tal ciudad. Yo quiero irme para tal ciudad
porque allí me están ofreciendo más, porque allí yo siento, un momentito, una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú oraste para eso? Eso es lo primero, pastor. ¿Tú oraste para eso? ¿Tú le pediste al Señor dirección para eso? Porque te estás dejando llevar por tus emociones, te estás dejando llevar por tus sentimientos. No, es que pastor, en esa ciudad me están ofreciendo 20% más de lo que yo gano aquí. Y en esa ciudad yo sé que yo... ¿Qué sabes tú? Tú no sabes nada, Él es el que sabe. Y si Él no te está dando luz verde para irte a esa ciudad o tomar esa decisión o cambiar de empleo, estás perdido en las tinieblas. Porque es muy feo aprender a las malas. Vas a ir a esa ciudad, vas a estar ahí 2 años, 3 años, no sé. Y de pronto tú dices... ¿Por qué me fui de Miami? Que esa no era la voluntad de Dios. Eso es lo que yo sentía en mi carne. Pero qué mal me ha salido esta jugada. Perdemos tanto tiempo, perdemos situaciones, perdemos la prosperidad que Dios quiere traer para tu vida. Y no estoy hablando de económica, por favor. Dejemos eso a un lado, porque eso viene por añadidura. Perdí tanto tiempo, tantos años perdidos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, si yo hubiera hecho eso de acuerdo a la voluntad de Dios, si yo hubiera escuchado, si yo hubiera orado, si yo hubiera entrado en ayuno, si yo hubiera consultado con mi pastor y hubiéramos orado juntos? Pero no, yo lo sé mejor y yo voy a tomar la decisión. Bendito sea Dios. Ahora atáñete a las consecuencias. Por eso, iglesia, tenemos que estar tan pendiente. Y aquí vemos que este hombre tuvo la opción, pero estaba huyendo de Dios. Yo sé que aquí hay muchos, y no me levanten las manos, hay muchos que en determinadas situaciones hemos huido de Dios. Hemos huido de Dios porque en el momento que tú estás haciendo tu voluntad, tú estás huyendo de Dios. No estás queriendo escuchar a Dios, no estás queriendo ver lo que Él te está poniendo delante. ¿Cuántos vamos por ahí conduciendo y siempre vamos por una guía, por una vía? De pronto un día X tú dices, oye, voy a tomar esta otra porque quizás yo llegue más a tiempo. Pero hay algo que te dice, no vayas, pero aún así tomas por esa vía. Un accidente de 1 hora y media que te tomó por tú seguir tu corazonada y no escuchar la voz silente del Espíritu Santo que te dice, sigue por donde vas, que vas bien. Muchos lo llaman conciencia. La conciencia es el Espíritu Santo hablándote. La conciencia es el Espíritu Santo diciéndote, yo estoy contigo, yo estoy aquí. ¿Por qué vas a tomar las decisiones alocadas que estás tomando? Entonces vemos que Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al 3, mira lo que nos está diciendo el libro de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Aquí comienza el libro de Jonás. Aquí vemos el llamado, aquí vemos lo que Dios quería hacer con él, y él decide, se va a Jope. Jope era el puerto, okay, que hoy en día es Jaffa. Jaffa es un puerto precioso y está pegadito a Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad preciosa, súper moderna, desde entonces. Pero fíjense la cosa, vamos a empezar poquito a poco. ¿Qué está pasando con Jonás? El Señor le dice, ve a Nínive. Nínive es un pueblo de los asirios. Estos eran árabes. Hoy en día Irak. Ya desde entonces se empiezan a ver las consecuencias de Ismael y de Isaac. Desde este momento. Y este pueblo odiaba a los hebreos. Y Jonás sabía que esta gente había una rencilla horrible contra ellos. Entonces aquí se está viendo que Jonás no quiere ir y quiere huir del Señor. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la historia. Él dice, yo voy a hacer lo que yo quiero y Dios no lo detiene. Dios no lo detiene y aunque pudo zarpar en ese barco a Tarsis, todo comenzó muy bien, todo comenzó muy smooth, como dicen los americanos, todo bien lindo. Llegó, montó sus maletas, conoció a los tripulantes y todo chévere. Todo chévere hasta que de pronto vemos que tiene Dios algo preparado para él. Igual que tiene algo preparado para nosotros cuando nosotros tomamos esas decisiones alocadas. Igual que Él nos enseña. Esta es una oportunidad que el Señor le permite el derecho de escoger.
Pero cuando tú escoges equivocadamente, hay consecuencias, iglesia. Hay consecuencias. Son oportunidades que Dios usa para enseñarnos, no cabe la menor duda, porque tenemos que aprender a las duras. Pero hay consecuencias graves. Si no, pregúntenle a David, el rey David. Este hombre, un hombre con el corazón conforme a Dios, pero mira las consecuencias de su vida. Este hombre desobedeció, este hombre mató, este hombre adulteró y todo tuvo consecuencias. Nada pasó desapercibido ante el Señor. ¿Pero qué? El Señor estuvo en todo momento con él. Porque Dios no está en tu santidad solamente, Dios no está en tu Nínive, Dios no está en tus bendiciones, Dios está en tu infierno. Dios está en la discoteca, Dios está en tus tentaciones, Dios está en tu pecado, Dios está en todos lados. Solamente depende de ti si tú te quieres arrimar y si tú te quieres ungir con su presencia. Es tu decisión. Y a veces pasan cosas desagradables en nuestras vidas que el Señor tiene que usar lo desagradable para llevarnos a su presencia y a sus pies. Hubiera sido mucho más fácil que se hubiera montado en el barco que va a Nínive, pero bueno, ahora va a ver. ¿Cuántos hacemos lo que decidimos porque pensamos que es mejor que lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos? Tú pregúntate ahí donde usted está. Y Dios permite su silencio. Dios permite y en silencio pensamos que todo está bien con Dios. Porque Dios guarda silencio. Todo está en orden, voy bien. El barco zarpó, hay un mar precioso. Pero Dios no cambió su mente. Él se mantuvo en silencio, pero está esperando el momento oportuno para Él poder hacer lo que tiene que hacer. Esa será la oportunidad de enseñarte. Esa será la oportunidad cuando tú tomas esas decisiones erróneas. Esa es la oportunidad que Él usa para enseñarte. Y vemos en Proverbios 14:12 que dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Muchos de nuestros caminos que tomamos de acuerdo a nuestras decisiones nos parecen derechos y nos parecen correctos. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Y muchas veces muerte de verdad, muchas veces muerte espiritual, pero muchas veces su fin es camino de muerte. Aquí habemos muchos que Dios nos ha salvado de la muerte. Amén. Muchos nos ha salvado de la muerte. Amén. ¿Saben qué? Empezando por mí. Aquí no se piensen que yo no, porque es el pastor. El pastor ha cometido más errores que todos ustedes. Pero ¿saben qué? Eso me preparó, me enseñó para yo poder estar parado en este pórtico, en este altar y poder hablarle para que no se cometan los errores que muchas veces cometí yo. Y por eso Dios me ha dado la autoridad a poder hablarle a ustedes y poder enseñarles a ustedes. Porque fueron tiempos difíciles, pero encontré el verdadero camino. Encontré la única verdad, encontré a Jesucristo en mi vida. Y eso es lo que me ha dado a mí un nuevo aire, una segunda oportunidad. Y me ha enseñado que verdaderamente he encontrado la vida perfecta en Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Entonces todo tu plan puede comenzar muy bien y Jonás empieza bien, pero a medida que el barco va avanzando, de acuerdo a su plan, se empieza a destapar una tormenta fuerte. Y esto es una tormenta feroz. Porque estaban todos tranquilos y de pronto empiezan esos vientos. Dice que se sentía que el barco se iba a partir en pedazos. Empiezan estos hombres a tirar comestibles, a tirar equipaje por la borda. Empiezan a chequear el motor, las sogas. Empiezan a chequear... No, en esa época no había motor, era todo... Es que me adelanté un poco los tiempos. Como venía de Nínive, que era muy avanzado, pues pensé ya que tenían motor. Pero dice el Señor, no inventes. No te viste que no vas. Todo empieza muy bien. Y aquí comienza el peligro, comienza a cuestionarse todo el mundo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y empiezan a echar suerte estos marineros, estos tripulantes, todos empiezan a echar suerte y llegan a la conclusión, el extraño está aquí, esto tiene que ser por algo que está pasando aquí con este señor. Y cuando este hombre se monta en ese barco, como él es un hijo de Dios, él es un escogido de Dios, la voluntad de los otros no importa, pero Dios sabe que ese es su hijo, es comprado por él, por su sangre, y por ese hombre el Señor va a hacer lo que sea para poder rescatarlo y traerlo de vuelta a sus caminos. Y cambió la atmósfera, cambió la dinámica de ese barco. Lo que supuestamente iba a ir bien, de acuerdo a sus planes, todo estaba en orden, pero no, se destapa esta tormenta y dicen, tiene que ser ¿ok? Él cambió la dinámica y el Señor respetó su voluntad, pero trajo
una situación bien difícil. Y dice, mire, el mismo Jesucristo decía, Señor, haz pasar de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. El mismo Jesucristo, el mismo Dios, le está pidiendo al Señor que se haga tu voluntad. Aunque lo que yo estoy atravesando es horrible, Señor, pero yo te pido que tú hagas tu voluntad y no me permitas a mí hacer la mía, porque yo estaría en pecado entonces. El mismo Jesús. Mira lo que dice entonces Jonás, capítulo 1, versículo 4. Pero hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios permite la tormenta, porque a través de esta tormenta Él iba a enseñar no solo a Jonás, iban a pasar cosas tremendas. Entonces Él permite que cunda el pánico en este lugar. Era necesario que todos se aterrorizaran, porque necesitaban ver lo que estaba pasando en el fondo. Aparentemente era porque este hombre estaba aquí, este hombre estaba haciendo lo que no debía, pero Dios estaba detrás de Jonás. Dios estaba permitiendo, y después que ven que no hay ningún defecto en el barco, que todo estaba bien, que el capitán y todos estaban bien, el Señor le dice a Jonás, mira lo que está pasando. Y Jonás sabía que era por su desobediencia. Estos hombres le dicen, ¿qué es lo que está pasando? Hemos echado suerte y hemos visto que tú eres el hombre que está provocando esto. ¿Qué es lo que tú tenemos que hacer contigo? Dice Jonás, yo soy hebreo y tengo temor de Dios. Soy hebreo y esta tormenta que se ha suscitado tiene que ver por mi desobediencia. ¿Qué podemos hacer contigo? Le dicen los hombres. ¿Qué podemos hacer? Y el mismo Jonás le dice, tírenme por la borda y ustedes verán cómo se detiene la tormenta. Wow, poderoso. El mismo Jonás les dice esto. Mira en Jonás 1, 14 al 16 lo que nos dice la palabra. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Un segundito, que tenemos que entender lo que él les dijo. Yo soy hebreo, yo tengo temor de Dios. Y ya estos hombres que no conocían a Dios, ellos tenían su propia diosa y tenían sus ídolos. Ya estos hombres empiezan a sentir ese temor que sentía Jonás por el Señor, ese respeto que sentía Jonás. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres y Jehová con un gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Al separarlo de ellos, al tirarlo al mar, cesó la tormenta. Ahora mira lo que está pasando aquí, ¿ok? Tenemos que ver cómo Dios trabaja, iglesia. Aquí el asunto era con Jonás, pero Dios en su inmensa sabiduría y su inmenso intelecto, ¿qué es lo que hace el Señor? Permitió que sucediera lo que sucedió. ¿Para qué? Para que otros conocieran de su grandeza. Aprovechó la situación personal con Jonás, y todos en esta barca atravesaron una situación difícil. Esta mañana en el discipulado, se tocó un tema, y yo le pregunto a la pastora, hice un comentario, y yo siento que muchos de nosotros, para verdaderamente tener un encuentro con el Señor, tenemos que pasar una situación como la de Jonás. Obviamente no tan drástica, pero tenemos que haber pasado situaciones difíciles en nuestra vida, porque es ahí cuando nos rendimos a la misericordia del Señor. Porque si todo está yendo más o menos bien en nuestras vidas, está caminando la cosa, está chévere, tenemos nuestras caídas, tenemos nuestros percances, pero decimos, ¿para qué el sacrificio? Porque servir a Jesucristo, servir al Señor, aceptar a Cristo, no es un camino de flores, es un camino difícil. Entonces, ¿por qué yo estoy tibio, yo estoy bien así, yo creo en Dios, de vez en cuando voy a la iglesia? No, para tú tener un encuentro con el Señor y rendir tu vida y humillarte ante la presencia de Dios, muchas veces tenemos que pasar situaciones duras y difíciles en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así mismo es, iglesia. Entonces, la Biblia dice que Jonás quería irse lejos. Lo lanzan y ya el Señor había permitido que este gran pez viniera y lo devorara. Lo devora este gran pez y entra Jonás en su verdadero infierno. Aquí tenemos un hombre de Dios que Dios usa poderosamente, igual que David fue un hombre de Dios, igual que Isaías lo fue, igual que Jeremías. Pero aquí tenemos un hombre que es un hombre de Dios y viene y cae en su propio infierno de acuerdo a su mala decisión. Dice,
yo quiero irme lejos de tu presencia, Señor. Qué infantil. Entonces yo me pregunto, un hombre con esta capacidad, con este llamado, con esta unción, ¿cómo va a decir yo quiero irme lejos de ti? Es que la furia lo consumía. Él estaba tan furioso y él estaba tan afligido que no entendíamos qué es lo que estaba pasando con él, pero lo vamos a ver ahora. Entonces, la presencia de Dios, como te dije, no está solo en tu propósito, no está solo en tu llamado, no está solo en la bendición. La presencia de Dios va a estar contigo en las buenas, en las no tan buenas, en tu infierno, en tus pecados, en tus aflicciones y tus tentaciones. Ahí va a estar Dios contigo. Amén. Dios va a estar ahí contigo, o sea que nunca te vas a poder alejar. Y cuando tú eres un hijo comprado por la sangre de Jesús, Él va a hacer lo indecible por rescatarte y traerte de vuelta a sus pies. Amén. Lo indecible. Así que no te sientas que te vas a escapar de esta. Los llamados son irrevocables. Y por más que tú quieras huir de tu llamado y de tu don y tu talento, no te puedes escapar. ¿Y saben qué? Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo vino y lo rescató. Así que no te pienses, no, yo tengo 55, yo tengo 60, así que ya yo me le escapé al Señor. No, papá. Todavía estás preparándote, el Señor te está preparando, no importa cuándo, cómo ni dónde, pero te está preparando. Mira Salmo 139, 8 lo que nos dice David. Escuchen, Él te visita donde sea. Mira lo que nos dice David. Si subiera a los cielos y allí estás tú. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, en el infierno, aquí, allí tú estás. Y si en el infierno tiendo mi cama, allí tú estás también. ¿Ok? Así que no te preocupes si tú decides, no, yo no sirvo más al Señor, yo me voy por el camino de la vida fácil. Tú lo aceptaste, tú eres su hijo, tú estás comprado y no te puedes escapar de Él. Amén. No lo intentes, no te vistas que no vas. All right. Entonces, no hay que ir al infierno para nosotros poder sentir el infierno. No hay que morir y llegar al lago de azufre para nosotros sentir el infierno. Mira, tú te puedes despertar mañana por la mañana, abrir los ojos en tu cama y ¿saben qué? Entrar en tu propio infierno que tú mismo has construido con tus propias malas decisiones. No tenemos que morir, no tenemos que ir al infierno, no tenemos que ir al más allá, al abismo, no. Muchos estamos viviendo nuestro infierno aquí en la tierra. Igual que se hagan los cielos como en la tierra, igual se está haciendo en el infierno como en la tierra. Esto lo estoy soltando porque el Señor me dijo que lo soltara. No nos engañemos, porque el infierno no es solamente las llamas y no. El infierno es cuando tú estás viviendo en inquietud, cuando tú estás viviendo en dolor, en angustia, cuando estás en ansiedad, cuando estás en depresión. Ese es tu infierno. ¿Y qué es lo que pasa? Yo reprendo al diablo, ese diablo. No. El diablo dice, déjame quieto, si esto no es culpa mía, eso fue la mala decisión que tú tomaste. Ok, déjame a mí quieto. ¿Cómo que el diablo? Reprendo al diablo. Yo estoy aquí tranquilo molestando a otro y yo me he olvidado de ti. Yo estoy desgraciándole la vida al otro y a ti te dejé suelto porque ¿sabes qué? Oye lo que te dice el diablo. Tú solito estás hundiéndote en el mismo abismo que estás fabricando tú. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso esta mañana? Bendito Dios. Tú solito lo estás haciendo. Yo no tengo que hacer nada por ti. Yo me estoy ocupando de aquel que está más cerca de Dios. Yo me estoy ocupando de aquel al que yo le traje bendición. A ti, ya tú estás perdido por tu propia cuenta. Ya yo a ti te di, ya a ti te di por perdido ya. Entonces, tenemos que entender que todo aquello que nosotros hacemos fuera de orden trae consecuencias. Trae consecuencias cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera. Yo espero que esta mañana, iglesia, esta palabra te haga despertar un poco, te haga recapacitar y decir, yo tengo que orar más, yo tengo que venir a la palabra más, yo tengo que ir a los estudios bíblicos más. Óigame, no por nada. Las cosas que pasan en estudios bíblicos, muchos pensamos que no las sabemos todas, pero en los estudios bíblicos el Señor hace así, ¡bum!, y derrama una unción poderosa, que sí, y nos despierta y nos enseña que nosotros no somos tan bravos como pensamos. Somos más bravos cada día cuando vamos a su palabra y nos rendimos ante su presencia, amén. Entonces, muchos estamos bajo de los efectos de las circunstancias
y miramos, aquí viene, la ballena llega a la base de las colinas. Aquí se encuentra Jonás en su ballena, en el fondo, en la colina, y está en la punta de la colina, y muchos estamos mirando desde acá abajo arriba y decimos, wow, ¿cómo quisiera llegar yo ahí arriba? Porque mi vecino está moviéndose en otro nivel que yo no me estoy pudiendo mover. Porque él está yendo también a mi primo, que mi primo es un no creyente. Tenemos que dejarnos llevar por lo que el Señor está depositando en nosotros, ¿ok? No tenemos que dejar que las circunstancias nos envuelvan. Solamente Dios nos envuelve. Y si usted está pasando por esas situaciones, es que Dios que está queriendo enseñarte algo. Dios está queriendo hacer entender que no es a tu manera, iglesia. Dios te está queriendo hacer entender que esa angustia que tú estás sufriendo por eso nuevo que llegó a tu vida, tienes que soltárselo a Él. Tienes que soltárselo a Él. Personas que vienen y están viviendo una tragedia en sus vidas y siguen viviendo esa tragedia y se acuestan y se despiertan con esa inquietud. ¿Por qué no practicas y tratas de enseñárselo y entregárselo al Señor? Una opción que te estoy dando. A mí me ha funcionado muy bien y a muchos aquí les ha funcionado muy bien. Así que no podemos llevar esas cargas. Ya Él las llevó con Él en la cruz y las crucificó con Él. Nosotros tenemos que aprender que es Él el que está en control, que es su voluntad, no la nuestra. Entonces mira qué interesante. El pez grande se lleva a Jonás. ¿Y cuántos días estuvo Jonás dentro del pez? Muy bien, porque vienes a los estudios bíblicos. 3 días estuvo en el pez grande. Ahora, si hacemos una analogía, ¿qué les recuerda esos 3 días? Murió y al tercer día fue vomitado por el pez. ¿Qué le pasó a nuestro Señor Jesús? Murió, fue sepultado y resucitó. Una analogía muy interesante. ¿Por qué nos está queriendo el Señor decir esto aquí? Entonces, esta es la segunda oportunidad que el Señor le da a Jonás. Le dice, ahora quiero que recapacites. Yo te saqué y vamos a ver por qué lo sacó. Y entonces a veces le estás diciendo al Señor, escuchen esto, iglesia. Le dices al Señor en la iglesia, no, Señor, yo no quiero hacerlo. Yo no quiero ir ahí. Yo no quiero que tú me lleves a ese lugar porque no. Le dices no en la iglesia, pero después en la cama del hospital le dices que sí. Al que le sirve el saco que se lo ponga. ¿Ok? Yo no estoy hablando de nadie en específico. No estoy hablando de nadie específico, que a veces, o sea, aquí todos caemos en el mismo saco, iglesia. Aquí todos hemos pecado lo mismo. Pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender de acuerdo a nuestras experiencias. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, antes de decir no, ora. Antes de decirle no, piensa. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué yo me llamo cristiano? ¿Por qué yo voy a la iglesia los domingos y sentimos una presencia tan linda como esta mañana en la adoración? ¿Por qué? Porque tú le perteneces a Él. Ya tú no le perteneces a ti, tú le perteneces a Él. Él te compró con su sangre y ya Él no te mira como la persona que tú eras antes. Ahora Él te mira a través de los ojos de Jesucristo. Entonces tú tienes que entender que si tú le perteneces a Él, Él espera de ti sacrificio. Y la semana pasada hablamos del sacrificio, ¿se acuerdan? Porque el Señor nos pide que nosotros hagamos un sacrificio. Porque la palabra dice, somos sacrificio vivo para el Señor. Entonces, ¿qué? Ponte al servicio de Dios. Busca más de lo que Él tiene para ti. No vivas una vida a media. Vive pendiente al Señor Jesús y lo que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Entonces, no tenemos que estar pensando más. Mira lo que nos dice Romanos 7:15, para que tú veas que nosotros tenemos que entender bien. Mira esto lo que nos dice. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ok, léelo otra vez por favor, Jesús Adrián. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y por eso muchos estamos en lo más bajo de nuestras circunstancias, porque no hacemos lo que tenemos que hacer y hacemos lo que no queremos, y eso es lo que aborrecemos, pero aún así lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos podemos controlar. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos lleva a hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí sí viene el enemigo a tentarnos y nos tiende la trampa y volvemos a caer. Ya sabemos que si tú tienes problemas con el licor, ¿ok?
No vayas a una fiesta de tu primo Gustavo, que son unos tomadores y se pasan hablando. No te metas allí, porque tú sabes que es una tentación. Por favor, si tú sabes que tienes problemas con la pornografía, apaga esa computadora y aléjate de eso. ¿Ok? Es que es tan fácil, pero volvemos a caer. ¿Por qué? Por nuestra voluntad. Y porque no tenemos fuerza de voluntad. O sea, ¿qué significa fuerza de voluntad? Ir en contra de nuestra voluntad. Tu voluntad te va a llevar, y muchas veces no es tu voluntad, muchas veces es el enemigo que te tiene. Él sabe donde tú dices peligro, donde a ti te duele. Y él va a buscar las formas de hacerte tropezar con eso que a ti te duele. Ahora depende de ti, depende de ti. Miren, todos los hombres, ¿ok? Unos más que otros, qué sé yo, pero todos los hombres tenemos una situación que nos conflige, todos los hombres. ¿Y qué son las damas? Ahora, si tú sabes que tú tienes una situación, tú eres un hombre felizmente casado, tú eres un hombre que amas a tu esposa, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces yendo a la oficina? O sea, tú trabajas en una oficina, hay varios departamentos. ¿Qué tú haces yendo a la oficina de Clarita más de 3 veces cuando tú no tienes que ir a ver a Clarita? ¿Ok? Menos mal que aquí no hay ninguna Clarita. Entonces, entiende por dónde va la cosa. ¿Qué tú haces yendo a almorzar a ese lugar donde tú sabes que el 80% de los que van a ese lugar son las secretarias del edificio? Por favor, tú estás jugando con el diablo, te estás metiendo en tu mismo infierno. Entonces, ¿dónde está tu fuerza de voluntad? ¿Dónde está tu compromiso con Dios? Es decir, yo renuncio a esto, yo muero a mi carne. Porque si tú aceptaste a Cristo, tu declaración fue que yo muero a la carne. Ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en ti. Si Cristo vive en ti, Cristo no quiere que tú vayas a la oficina de Clarita ni que vayas a almorzar donde están las secretarias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no has tenido un encuentro verdadero con Cristo. No te llames cristiano, porque a mí honestamente me da un poco de ira. Me da bastante ira cuando veo personas que yo soy cristiano. Si tú eres cristiano y te pasas tomando con tu primo los fines de semana, y tú eres cristiano y te pasas yendo a la discoteca los viernes por la noche con los amigos. No, que son mis amigos de trabajo y yo tengo. No, tus amigos de trabajo Dios los quiere separar de tu vida. Y tú sigues aferrado a ellos. Entonces, por favor, dime que tú eres un cristiano que está tratando de llevar a cabo su responsabilidad de cristiano, pero no te llames cristiano. Porque ¿sabes qué? Te estás engañando a ti, estás engañando al otro, pero a él no le engañas. A él jamás lo vas a poder engañar. Y él está viendo, y después, cuando vengan las consecuencias por tus malas decisiones, no te me quejes, ¿ok? Y ahí vuelve el enemigo. Yo no tuve nada que ver con esa fuiste tú solito. Aquella otra fui yo, sí, pero en esta yo estaba preocupado, yo estaba en otro lado. Así que le dices a Dios que no en la iglesia, pero le tienes que decir que sí en circunstancias que no son muy agradables. Cuando tú le perteneces a Dios, Dios se saldrá con la suya siempre. No tú. Tú le perteneces a Dios y Dios se va a salir con la suya siempre. Mira Jonás lo que dice en Jonás capítulo 2, versículo del 6 al 10. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Ahora me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mandó Jehová al pez y le dijo, ya son 3 días, porque desde el vientre del pez Jehová estaba escuchando los ruegos y las súplicas de este hombre. Desde el centro del infierno Jehová estaba escuchando las súplicas de este hombre, ¿ok? Lo escuchó del infierno donde se encontraba. ¿Has tenido tú, te pregunto, has tenido tú que ser escuchado desde tu infierno también? Yo sí, definitivamente yo sí. Y ¿saben lo lindo? El Señor me escuchó. Porque ¿sabes qué? Igual que hizo con su pueblo, igual hace con nosotros. Él cuando ve que tú estás en tu sufrimiento, que estás en el medio de tus angustias, cuando Él ve que tú estás en el medio de los mares que te estás ahogando, Él hace así, boom, viene y te rescata.
pero es necesario. Él permite esas aflicciones, Él permite esos desiertos y esas tormentas para tú poder verdaderamente cambiar tu corazón. Porque Dios te transformará de acuerdo a la renovación de tu mente y tu corazón cuando está con Él. Entonces el Señor actúa. ¿Ok? Acuérdense. Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre liberamos, en tu nombre hicimos sanidades. Salte de aquí, hacedor de maldad, que yo no te conozco, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque su corazón nunca estuvo con Él. Fue todo de aquí para afuera, hizo todo fue un teatro. No, porque yo te amo, Señor, porque yo. No, yo sé dónde está tu corazón, dice el Señor. Y si tu corazón no está conmigo, no me vengas con cuentos de camino, porque no van a funcionar. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que desde el medio del infierno, el Señor escuchó a Jonás. Y el Señor dice, yo sé, dice Jonás, yo sé que yo provoqué esto. Yo sé que esto fue mi falta. Pero Señor, ¿sabes qué? Aquí vino el hombre arrepentido, el hombre sumiso. Señor, yo te amo. Señor, yo te pido que tú me perdones. En el medio de mi desobediencia yo he sido injusto, Señor. Yo soy tu hijo, Padre Santo. Y yo necesito, Padre Santo, que tú entres en el medio de mi rebelión, en medio de mi desobediencia. Yo te pertenezco a ti, Padre Santo. Ese es el corazón que el Señor quiere ver en nosotros. Cuando tú estés adorando, porque escuchen, como dijimos esta mañana antes de empezar la adoración, cuando tú adoras, es porque tú le debes tanto al Señor, porque el Señor te ha sacado de tantos aprietos y en el medio de tu adoración el Señor quiere escuchar esto de ti. Señor, yo te pido que tú me perdones, yo te pido que tú veas donde estoy yo parado conforme a ti. Toda la mañana órale al Señor así, yo te amo, yo te pido, Señor, yo te alabo, yo te honro, Señor, porque yo era otro, ahora soy un hombre, una mujer nueva en ti, Cristo. ¿Ok? Yo quiero que, por favor, iglesia, entendamos esto. Yo quiero que tu adoración sea perpetua, sea perenne, no solamente los domingos en la iglesia. Cuando tú te despiertes, mira, una cosa tan sencilla, cuando tú te despiertes en tu cama por la mañana y abras los ojos, dale gracias a Dios por un nuevo día. Dale gracias a Dios y abraza la hermosura de la que es Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y sonríele como está sonriendo Isabel ahora mismo. Porque yo te veo y yo sé dónde está tu corazón para el Señor. Y como Randy nos habló, la sonrisa, esa sonrisa que sea el regalo que tú le das a Dios todas las mañanas. Y eso lo aprecia más que ninguna otra cosa. No, porque yo voy a ir a atender a los huérfanos y yo voy a los viejitos. Muy bien, pero antes atiéndelo a Él. Atiéndelo a Él antes de atender a nadie más, porque Él está primero. Amén. Dáselo fuerte si es para el Señor. Yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu hija, Señor. Soy un hijo loco. Soy un hijo pródigo. Soy un hijo testarudo, cabezón y desobediente. Pero soy tu hijo, Señor. Y yo te amo. Y yo te pido que tú perdones mis iniquidades. Amén. ¿Tú has tenido que recordarle a Dios que tú eres su hijo en momentos difíciles? Yo sí. Señor, yo soy tu hijo, Señor, no me abandones en este momento. ¿Y saben qué? Lo lindo es que a medida que tú lo haces y a medida que el Señor te responde, porque siempre te va a responder, acuérdate de esto, Él te ama incondicionalmente, iglesia, Él siempre te va a responder. Cuando tú clamas a Él de corazón, siempre te va a responder. Entonces cuando tú te encuentres atrapado y tú sabes que le pertenece a Él, Él te va a sacar. Siempre te va a responder porque Él te ama incondicionalmente. Y Él hará lo que sea por sacarte de ese aprieto donde tú estás metido. Cuando te vea arrepentido, ¿ok? Porque vimos al pueblo de Israel, siempre voy al pueblo de Israel. 40 años no hubo arrepentimiento, 40 años ellos seguían alejados del Señor. Y el Señor dijo, ustedes están a la deriva, ustedes son un barco sin vela y yo con ustedes no me voy a meter. ¿Ok? Igual nos dice a nosotros. Muchos piensan que nosotros adoramos a Dios porque es una cuestión de cultura, porque es una cuestión de si somos latinos y somos alborotosos y nos encanta la música. No. La adoración verdadera del Señor es una adoración que proviene de nuestro arrepentimiento y de nuestro saber que Él nos sacó de los aprietos difíciles en que nos encontrábamos. ¿Ok? Y nosotros vamos a estar haciendo, el grupo de alabanza y adoración, vamos a estar haciendo unos mini retiros para nosotros poder seguir conectándonos con el Señor, que cuando nosotros nos paremos aquí por las mañanas, que suceda siempre lo que sucedió esta mañana y sucede la mayoría de las veces. Nosotros tenemos que entender la honra y el honor de poder nosotros venir a adorar y servir al Señor todas las mañanas. Amén.
bendito Dios. Sí, Señor, soy tuyo y yo sé que tú me amas y yo sé que tú me vas a sacar de mis aprietos. Y muchos piensan que adoramos por emoción, adoramos por sentimientos. Sí, hay muchos allá afuera que adoran por emoción y sentimientos. Aquí se va a adorar en espíritu y en verdad. Amén. Aquí vamos a adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces te adoramos, Señor, porque tú te mereces toda adoración y porque tú nos sacaste de los aprietos. Mira, Jonás 3, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Una ciudad donde tomaba 3 días, en esa época, 3 días caminar de un extremo a otro. Esta ciudad tenía alcantarillados, tenía canales de agua, tenía calles majestuosas, estaba muy adelantada. Y esta fue la ciudad donde el Señor manda que tú piensas, una ciudad tan grande, una ciudad tan próspera, yo mando a un grupo de apóstoles allí a evangelizar, a hablar de la... No, el Señor dijo, no, vas a ir tú. Vas a ir tú. Y ahora vamos a ver por qué el Señor lo envía a él. Primero, era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía una palabra fuerte y Dios lo usaba poderosamente. ¿Ok? Él no quería llegar allí, como les dije anteriormente, porque eran enemigos de los hebreos. Él no quería ir allí principalmente porque había una situación muy personal entre él y ellos. Y ellos abusaron de los hebreos y ellos mataron a muchos hebreos. Y por eso Jonás tenía algo muy personal y muy profundo. Fíjense cómo Dios va trabajando. Esa persona con la que tú tienes situaciones personales, esa persona que te hace la vida amarga, esa es la persona que posiblemente Dios te va a llevar para que tú le ministres. Escucha, y ahí te pido por favor que cuando eso suceda, porque si tú tienes situaciones de amargura y de ira contra alguien, va a suceder. Yo te pido por favor que cuando eso suceda, tú tomes la batuta y vayas encomendado por el Señor para darle la gloria total a Él. Amén. Ahí es donde mostramos la obediencia, ahí es donde mostramos nuestro sacrificio para honrar al Señor. ¿Ok? A mí me pasó y después de eso fui limpio totalmente. Y fui bendecido. De ahí para adelante fue una panacea mi vida, porque eso es una cosa muy difícil. Cuando hay una persona que te ha hecho daño y el Señor te dice, ves, háblale y encomiéndate y arregla la situación. Yo quiero que tú veas, y eso es la liberación más grande que pueda haber para una persona. Entonces, aquí está Jonás con esta situación que no quiere ir. Y mira Jonás 3 del 4 al 7 lo que nos dice. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Ahí tenemos el próximo adorador allá afuera, ya practicando las cuerdas vocales. Amén. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Escuchen esto bien, iglesia. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cuando este hombre Jonás empezó a caminar por la ciudad y les dio el aviso del Señor, en 40 días yo los voy a destruir a todos ustedes. En 40 días se acaba esta ciudad. ¿Y qué pasó? Era tan poderosa la palabra que Dios depositó en Jonás que esta gente empezó a sentir temor. Tal fue el temor que el rey salió, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas y envió a todo el pueblo a ayunar, hasta los animales. Aquí nadie come, nadie toma agua. Aquí todos vamos a ayunar y nos arrepentimos, Señor. Nuevamente, el Señor usa a Jonás para un pueblo rebelde, un pueblo que no sabía, que ellos adoraban una diosa. Ellos estaban metidos en adorando cosas e imágenes. El Señor usó a Jonás y este pueblo se arrepintió. Y aquí vemos lo que pasó. Se entregaron y empezaron a tener temor del Señor. Eso Dios está haciendo con muchos de nosotros. Por eso es la gran comisión. Vayan y prediquen. Imagínate que tú vayas a predicar a un grupo que estés pasando por una situación y se convierta todo el grupo a los caminos del Señor. ¿Qué clase de bendición es esa?
Bendito Dios. Entonces aquí vemos que esta gente estaba consumida por su grandiosidad. Ellos estaban tan metidos en la opulencia y el dinero y la prosperidad. Pero aquí Dios usó a Jonás para que se humillara, se rindieran a la soberanía de Dios. Amén. Tú tendrás el llamado de la excelencia y podrás ir sobre las personas que Dios te está llevando. Podrás ir sobre tus familiares. Podrás ir por encima de tus amigos y de tus familiares, que Dios, gente que no te agrada, ¿tú estarás dispuesto a hacer eso? Tú pregúntate. Y ¿sabes qué? En la carne no vamos a poder hacerlo, eso te lo garantizo. Es solamente a través del Espíritu Santo de Dios es que se puede hacer. Entonces, ¿qué harás cuando la voluntad de Dios te lleva a esos momentos difíciles? Ponte a pensar, porque va a suceder cuando tú le pidas a Dios que te use poderosamente. Eso va a suceder. Y sabes que tú vas a hacerlo. Yo sé que aquí hay varias personas que están recibiendo, porque hay varias personas aquí que Dios va a usar como luz en la vida de su familia. Amén. Hay varias personas aquí, escúchenme, que Dios va a usar como testimonio vivo en la vida de tus familiares. Yo no sé a quién estoy hablando, pero esto es porque es. Y apresura los tiempos, porque estamos en tiempos difíciles. No te recuestes y espere a que cuando yo tenga tiempo, cuando yo no tenga nada que hacer. No, esto es prioridad. Esto es prioridad en tu vida. Tú tienes que hablarle a otros de la maravilla de Dios en tu vida, lo que ha hecho Dios para cambiarte y transformarte. Entonces, no me agrada. Qué bueno, porque Dios quiere incomodarnos con sus propósitos. Qué bueno que no te agrade, porque si te agrada, como dice, yo amo al que me ama, sí, pero Dios está pidiendo que tú ames al que te desprecia, que tú ames al que te critique. Ahí es donde está el verdadero perdón efectivo. Ahí es donde Dios verdaderamente se glorifica y Dios se presenta y te unge y te transforma. ¿Ok? Con una sola voz Dios envió a este hombre, una sola voz para decir, Dios lo envía a la pista para que se arrepientan. Y ¿sabe lo más curioso? Una de las cosas que me llamó la atención de esta prédica, miren qué curioso. Dios envía a Jonás a Nínive para que el pueblo se arrepienta. Pero escuchen esto, hace 2 o 3 días antes, ¿quién se estaba arrepintiendo? Jonás. Wow. O sea, se arrepintió, Dios lo sacó, lo salvó y lo ungió. Ahora le está pidiendo a los otros que se arrepientan. En otras palabras, del pastor al público no había diferencia. Del que habla al que escribe no había diferencia. Él acababa de pasar por ese arrepentimiento. Pero Dios lo ungió de tal manera que todos se arrepintieron. Y todos creyeron en Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Ahí es donde está la victoria para el reino. O sea que Dios trabaja de maneras maravillosas, de maneras que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Cuando tú tratas de descifrar el por qué, Dios te va a decir, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Porque ¿sabes qué? A mí no me vas a descifrar jamás. Jamás me vas a descifrar. Porque yo no me explico, yo me revelo, dice el Señor. Amén. Entonces, Dios le da un mensaje con un tiempo límite. Y ese mensaje con el tiempo límite hizo efecto en los corazones de esta gente. Y Dios le pide a Nínive arrepentimiento y se arrepintieron. ¿Ok? Él igual estaba arrepentido y hay un nuevo comienzo en la vida de Jonás. Pero, mira Jonás 3:10 lo que dice. Bueno, para terminar el arrepentimiento de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y no lo hizo. Ahora vamos a volver al primer capítulo. Miren lo que está pasando aquí. Escúchenme. Vamos ahora a destapar la olla. ¿Qué es lo que está pasando en Jonás? Jonás quería que Dios trajera juicio sobre este pueblo. Jonás quería que verdaderamente Dios destruyera a este pueblo. Jonás quería que se eliminaran toda esta gente porque eran enemigos de los hebreos. Jonás decía por dentro, yo detesto a esta gente. ¿Por qué huyó Jonás? ¿Por qué huyó Jonás y no se fue a Nínive? Porque no quería. No era, muchos teólogos están hablando, no, porque él se fue, porque él tenía miedo. No, él lo que tenía era un rencor y una ira. Por eso nos dice en Jonás 4 del 1 al 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó cuando vio que el pueblo se arrepintió. ¿Por qué? Le dice, y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová,
¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Por eso se apresuró, por eso quería salir de la presencia, porque él sabía que el Señor lo estaba llamando para algo. Él era un profeta, él era un hombre de Dios y Dios lo estaba llamando para algo que él no quería ser partícipe. Él decía, yo no voy a ser el hombre que voy a traer a esta gente a tus pies, porque yo quiero que tú los destruyas a todos. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado así? Yo no voy a orarle a él porque él se va a salvar y ese tipo yo lo detesto. Ese tipo me ha hecho daño a mí, a mi esposa, hemos discutido. ¿Cuántos decimos eso? Y Dios te está diciendo, vas a ir porque yo te lo estoy ordenando. Y vas a ir porque vas a ver mi gloria y tu vida va a estar transformada. Y ese corazón de piedra que tú tienes, yo lo voy a transformar en un corazón de carne hermoso para mí. Esos son los procesos del Señor. Y dice, porque yo sabía, Señor, que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal que supuestamente ibas a hacer. Tú te ibas a arrepentir si yo iba a hablarle a esta gente. Y yo fui en obediencia y ahora estoy súper bravo contigo. Estoy sumamente enojado contigo. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque yo no quería hacer eso. Mátame, porque estoy arrepentido de que esa gente se haya salvado. Y tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios bueno. Y yo estoy muy enojado contigo porque yo quería que tú acabaras con esta gente rebelde y esta gente mala. Entonces, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, mijo, ¿te conviene enojarte tanto? Fíjense qué manera tiene Dios. Bendito sea Dios. Por eso nuestro Padre es un Padre excelente, nuestro Dios es un Padre maravilloso. Y nosotros vivimos bajo la cobertura del Dios Supremo, que nos hace ser cada día mejores, que nos hace ser cada día más santos. Y entonces, para terminar, en Jonás 4:11, Manuel, te he quitado el micrófono, dale tú. Y no tendré yo piedad de Nínive, le dice el Señor a Jonás. Y tú esperas que yo no tenga piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Y oye lo que le dice, que no saben discernir entre una mano y la otra. Y tantos animales. Estas son unas personas que estaban perdidas en las tinieblas. Yo las he salvado. Yo les he traído salvación. Tú no sientes que está lindo lo que yo he hecho, que yo les he traído salvación. Un pueblo rebelde que me daban la espalda, un pueblo que estaba en desorden. Mira lo que yo he hecho, Jonás. ¿Quién eres tú para enojarte tanto conmigo? Amén. Entonces yo quiero decirte esta mañana, iglesia, que Dios va a destrozar aquello que te separe de Él. Dios va a destrozar esa voluntad personal que tú estás llevando a cabo. Dios va a romper, Dios va a detener todo y se va a hacer su voluntad. Eso que está fuera de su voluntad, Dios lo va a destruir. Dios lo va a anular, Dios lo va a cancelar, porque Dios quiere que tú vivas de acuerdo a sus propósitos divinos. Amén. Y así vas a ser santo porque Él es santo. Iglesia, no podemos desentenderlo, no podemos alejarlo, no podemos resistirlo. Cuando lo queremos resistir, Él a las buenas o a las malas te va a llevar a sus pies. Así que entreguémonos a Él y Dios lo detendrá. Eso que tú quieres hacer, que va en contra de sus preceptos, créeme, porque créeme. Dios lo detendrá. Di conmigo, Dios lo detendrá. Porque Él quiere que hagamos su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Bendito Dios. Acaban de escuchar al pastor Manny Benito de la iglesia Rejoice Altar de Adoración. Una iglesia donde se vive el amor de Cristo.